Bienvenidos a la primera parte de la historia de Perú, espero que sea de su agrado. La historia de Perú es rica y fascinante. Período precolombino. En el período precolombino, que abarca miles de años antes de la llegada de los europeos a América, el territorio que ahora es Perú estuvo habitado por diversas culturas que dejaron un legado cultural y arquitectónico impresionante. Aquí hay un desglose más detallado. Primeros asentamientos, 10.000 a.C. 2000 a.C. Durante este extenso periodo en la región que hoy es Perú, se establecieron las bases de la civilización andina temprana. Aquí hay un resumen de los principales eventos y desarrollos. Primeros asentamientos, 10.000 a.C. 5000 a.C. los primeros pobladores llegan a la región, probablemente provenientes de Asia a través del estrecho de Bering, estableciendo pequeñas comunidades de cazadores-recolectores. 5000 a.C. 1800 a.C. se desarrolla la agricultura en los valles fértiles de la costa y se establecen asentamientos permanentes, marcando el comienzo de la revolución agrícola en la región. Cultura Caral, Norte Chico, 3500 a.C. 1800 a.C. La cultura Caral florece en la costa norte del Perú, específicamente en el Valle de Supe. Es considerada la civilización más antigua de América, conocida por sus impresionantes complejos arquitectónicos, como la ciudad de Caral, y su avanzada planificación urbana. 2600 a.C. se construye la pirámide de la Gran Pirámide de Caral, una de las estructuras más antiguas y monumentales de la civilización Caral. Desarrollo agrícola y cultural, 2500 a.C. 1800 a.C. otros grupos culturales como Sechín, Cotox y Áspero comienzan a surgir en diferentes partes de la costa y sierra, desarrollando sistemas agrícolas y construyendo templos y centros ceremoniales. 2000 a.C. 1800 a.C. se observa un intercambio cultural significativo entre las diversas culturas, evidenciado por la difusión de estilos de cerámica y arquitectura. Durante este periodo, la región experimentó un cambio significativo con la transición de sociedades de cazadores-recolectores a sociedades agrícolas sedentarias, sentando las bases para el surgimiento de civilizaciones complejas en los milenios siguientes. La cultura Caral destaca como una de las primeras sociedades urbanas en el continente americano, demostrando un nivel de organización social y planificación urbana sorprendente para su época. 3500 a.C. 1800 a.C. Durante este periodo en la región que hoy es Perú, se desarrollaron diversas culturas que sentaron las bases de la civilización andina temprana. Aquí tienes un resumen de los principales eventos y desarrollos durante este lapso de tiempo. Culturas tempranas. Norte Chico, cultura Caral, 3500 a.C. 1800 a.C. La cultura Caral, también conocida como la civilización Norte Chico, florece en la costa norte del Perú, específicamente en el Valle de Supe. C. 3000 a.C. se construyen las primeras estructuras monumentales en Caral, incluyendo la Gran Pirámide de Caral, que es una de las pirámides más antiguas de América. 2600 a.C. Caral alcanza su apogeo, con una población estimada de 3000 a 5000 habitantes y una compleja organización social y económica. Otros desarrollos culturales, 2500 a.C. 1800 a.C. se desarrollan otras culturas en diferentes regiones de lo que hoy es Perú, como Cotox en la Sierra Central y Áspero en la costa norte. 1800 a.C. Aunque la civilización Caral declina hacia el 1800 a.C., su influencia cultural persiste en la región y otras culturas continúan desarrollándose y expandiéndose. Características culturales y avances. Agricultura. Las culturas de esta época dependen en gran medida de la agricultura, con la domesticación de plantas como el maíz, frijoles y calabazas. Urbanismo. Caral es conocida por ser una de las primeras sociedades urbanas en América, con una planificación urbana avanzada y grandes centros ceremoniales. Arquitectura. Se construyen complejos arquitectónicos monumentales, como pirámides y plazas ceremoniales, utilizando técnicas de construcción sofisticadas. Durante este periodo, la región de Perú experimentó un importante desarrollo cultural y social, sentando las bases para las civilizaciones más avanzadas que surgirían en los milenios siguientes. La cultura Caral en particular destaca por su temprano y sofisticado nivel de organización social y su contribución al desarrollo de la civilización en América. Desarrollo de civilizaciones. Durante el periodo de 1800 a.C. a 200 a.C. en lo que ahora es Perú, se produjeron importantes desarrollos culturales y sociales, marcando una transición hacia sociedades más complejas. Aquí tienes un resumen de los principales eventos y características de este periodo. Desarrollo cultural, continuidad y cambio.
Continuación de culturas anteriores. A pesar del declive de la civilización caral, muchas de las técnicas agrícolas y aspectos culturales desarrollados por esta cultura persisten y se transmiten a las generaciones posteriores. Emergencia de nuevas culturas. Durante este tiempo, varias culturas regionales emergen y se desarrollan en diferentes partes de la región andina, como la cultura chavín en los Andes centrales. Cultura chavín, 900 a.C. 200 a.C. Ubicación. La cultura chavín se desarrolla principalmente en la región de los Andes centrales del Perú, con su centro en el sitio arqueológico de Chavín de Huántar. Arte y religión. La cultura chavín es conocida por su arte distintivo, especialmente la iconografía de sus esculturas y grabados en piedra. Se cree que Chavín de Huántar fue un centro religioso importante, con una influencia religiosa que se extendió a otras regiones. Influencia cultural. La cultura chavín ejerció una influencia significativa en las culturas posteriores de la región andina, con elementos de su arte y religión que se encuentran en sitios arqueológicos en todo el Perú. Otros aspectos culturales. Desarrollo tecnológico. Avances en la tecnología agrícola y la metalurgia, con la aparición de herramientas y objetos de metal en la vida cotidiana. Organización social. Aunque las estructuras de gobierno específicas pueden variar según la cultura y la región, se observa una creciente complejidad en la organización social, con la aparición de élites gobernantes y diferenciación de clases. Durante este periodo, la región andina experimentó un proceso de cambio y desarrollo cultural, con la emergencia de nuevas culturas y la continuación de tradiciones establecidas. La cultura chavín en particular representa un hito importante en la historia temprana del Perú, con su arte distintivo y su influencia duradera en las civilizaciones posteriores. Durante el periodo de 200 a.C. a 600 después de Cristo en lo que hoy es Perú, se produjeron importantes desarrollos culturales y sociales, con la consolidación de diversas civilizaciones y la continuación de la evolución de las sociedades andinas. Aquí tienes un resumen de los principales eventos y características de este periodo: desarrollo cultural, expansión y consolidación. Culturas regionales. Durante este tiempo, varias culturas regionales continuaron su desarrollo, cada una con sus propias características culturales distintivas. Interacción cultural. Hubo un intercambio significativo de ideas, tecnologías y prácticas entre las diferentes culturas, facilitado por el comercio y los contactos interregionales. Cultura moche, 100 a.C. 700 después de Cristo. Ubicación. La cultura moche se desarrolló principalmente en la costa norte del Perú, con una serie de valles fértiles que permitieron la agricultura intensiva. Organización social. La sociedad moche estaba altamente estratificada, con una élite gobernante poderosa que controlaba los recursos y la mano de obra. Arte y cerámica. La cultura moche es famosa por su arte elaborado y su cerámica sofisticada, que representaba escenas de la vida cotidiana, rituales religiosos y figuras antropomorfas y zoomorfas. Sistemas de riego. Los moches desarrollaron sistemas de riego complejos que les permitieron aprovechar al máximo las tierras agrícolas disponibles en el árido paisaje costero. Otros aspectos culturales. Cultura nazca. Durante este periodo, la cultura nazca continuó su desarrollo en la costa sur, conocida por sus impresionantes líneas y geoglifos en el desierto, así como por su cerámica finamente decorada. Avances tecnológicos. Se observaron avances en la metalurgia, la agricultura y la ingeniería, con la construcción de sistemas de irrigación y terrazas agrícolas en las montañas. Durante este periodo, la región andina experimentó una diversidad de culturas y civilizaciones, cada una con sus propias formas de organización social, expresiones artísticas y logros tecnológicos. La cultura moche destaca como una de las más prominentes de la época, dejando un legado duradero en la historia y el arte del antiguo Perú. Durante el periodo de 100 a.C. a 700 después de Cristo, Perú experimentó importantes desarrollos culturales y sociales, con la aparición y consolidación de diversas civilizaciones. Aquí tienes un resumen de los principales eventos y características de este periodo. Cultura moche, 100 a.C. 700 después de Cristo. Ubicación. La cultura moche se desarrolló principalmente en la costa norte del Perú, en los valles fértiles que rodean el río Moche. Organización social. La sociedad moche estaba jerarquizada, con una élite gobernante que controlaba los recursos y la mano de obra, mientras que la población en general se dedicaba a la agricultura y a otras actividades económicas. Arte y cerámica. La cultura moche es conocida por su arte refinado y su cerámica elaborada. Sus cerámicas representaban una amplia variedad de temas, incluyendo escenas de la vida cotidiana, rituales religiosos y figuras zoomorfas y antropomorfas. Tecnología y agricultura. Los moches desarrollaron técnicas avanzadas de irrigación y agricultura, permitiéndoles aprovechar al máximo los recursos de la región árida en la que vivían. Cultura nazca, 100 a.C.
700 después de Cristo. Ubicación: la cultura nazca floreció en la costa sur del Perú, en los valles de los ríos Nazca y Palpa. Líneas de Nazca. La cultura nazca es famosa por sus enormes geoglifos y líneas trazadas en el desierto de Nazca, que representan figuras geométricas, animales y seres humanos. Aunque su propósito exacto sigue siendo objeto de debate, se cree que estaban vinculados a creencias religiosas y astronómicas. Cerámica y textiles. La cerámica y los textiles nazcas son conocidos por sus intrincados diseños y colores vibrantes, que reflejan la rica iconografía de la cultura. Otros aspectos culturales. Interacción cultural. Durante este periodo, hubo intercambio cultural y comercial significativo entre las diversas culturas de la región andina, lo que llevó a la difusión de ideas, tecnologías y estilos artísticos. Desarrollo urbano. Se construyeron grandes centros urbanos y complejos arquitectónicos, como templos y palacios, que servían como centros ceremoniales y administrativos. Este periodo fue testigo del apogeo de civilizaciones como la Moche y la Nazca, que dejaron un legado duradero en la historia y la cultura de Perú. Su arte, tecnología y sistemas de organización social continúan siendo objeto de estudio e inspiración hasta el día de hoy. Durante el periodo de 600 después de Cristo a 1100 después de Cristo, Perú experimentó importantes desarrollos culturales y sociales, con la emergencia y florecimiento de diversas civilizaciones en diferentes regiones del país. Aquí tienes un resumen de los principales eventos y características de este periodo. Cultura Huari, 600 después de Cristo. 1100 después de Cristo. Ubicación: la cultura Huari, también conocida como Huari, se desarrolló en la región de los Andes centrales del Perú, con su capital en la ciudad de Huari, cerca de la actual ciudad de Ayacucho. Imperio expansivo. La cultura Huari creó un vasto imperio que se extendía por gran parte de los Andes centrales, llegando a controlar territorios desde la costa hasta la sierra. Organización política y social. El imperio Huari estaba altamente centralizado, con una administración eficiente y una jerarquía social bien definida. La sociedad estaba estratificada, con una élite gobernante y una clase trabajadora que realizaba labores agrícolas y artesanales. Arquitectura y urbanismo. Los Huari construyeron grandes centros urbanos y complejos arquitectónicos, destacando por su planificación urbana avanzada y la construcción de grandes estructuras de piedra, como templos y palacios. Arte y cerámica. La cerámica Huari se caracteriza por sus formas geométricas y su decoración estilizada, con motivos que representan figuras humanas, animales y símbolos abstractos. Desarrollos regionales. Cultura tiahuanaco. Durante este periodo, la influencia de la cultura tiahuanaco se extendió desde el altiplano boliviano hasta el sur de Perú, con la construcción de centros ceremoniales y la difusión de su arte y arquitectura. Interacción cultural. Hubo un intercambio significativo de ideas, tecnologías y productos entre las diferentes culturas de la región andina, facilitado por el comercio y los contactos interregionales. Otros aspectos culturales. Agricultura y tecnología. Se desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, incluyendo la construcción de terrazas agrícolas en las laderas de los Andes, que permitieron la producción de alimentos en terrenos montañosos. Expansión comercial. Las civilizaciones andinas establecieron redes comerciales que abarcaban grandes distancias, intercambiando productos agrícolas, textiles, cerámica y metales entre diferentes regiones. Este periodo fue testigo del apogeo de la cultura Huari y otros desarrollos culturales significativos en la región andina. La influencia de estas civilizaciones se extendió por gran parte de los Andes centrales, dejando un legado duradero en la historia y la cultura de Perú. Durante el periodo de 1100 después de Cristo a 1470 después de Cristo, Perú experimentó el surgimiento y la expansión de la cultura chimú, así como importantes desarrollos culturales y políticos en otras regiones. Aquí tienes un resumen de los principales eventos y características de este periodo. Cultura chimú, 1100 después de Cristo. 1470 después de Cristo. Ubicación: la cultura chimú se desarrolló principalmente en la costa norte del Perú, con su capital en la ciudad de Chan Chan, cerca de la actual ciudad de Trujillo. Imperio costero. La cultura chimú estableció un poderoso imperio que se extendía a lo largo de la costa norte del Perú, controlando una gran parte del litoral y estableciendo una economía basada en la pesca y la agricultura. Arquitectura monumental. Chan Chan, la capital del Imperio Chimú, fue una de las ciudades precolombinas más grandes del mundo, con una extensión de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados y una compleja red de palacios, templos y plazas ceremoniales. Construidos con adobe. Arte y cerámica. La cerámica chimú se caracteriza por sus formas geométricas y su decoración intrincada, que incluía representaciones de figuras humanas, animales y motivos abstractos. También fueron hábiles metalurgistas, trabajando con oro, plata y cobre. Organización social y política. La sociedad chimú estaba altamente jerarquizada, con una élite gobernante que controlaba los recursos y la mano de obra.
La administración del imperio estaba centralizada en torno al gobernante supremo, conocido como el Chimú. Desarrollos regionales. Cultura chachapoyas en la región de la Selva Alta del norte de Perú. La cultura chachapoyas desarrolló una sociedad compleja, construyendo fortalezas y mausoleos en lo alto de los acantilados. Interacción cultural. Hubo un intercambio continuo de ideas, tecnologías y productos entre las diferentes culturas de la región andina, lo que contribuyó a la diversidad cultural y al desarrollo de la civilización. Otros aspectos culturales. Ingeniería hidráulica. Los chimúes construyeron sistemas de irrigación y canales para llevar agua desde los ríos hasta las áreas agrícolas, lo que les permitió cultivar cultivos en las tierras áridas de la costa. Comercio. La cultura chimú estableció rutas comerciales marítimas y terrestres que facilitaron el intercambio de bienes y productos con otras culturas de la región andina. Este periodo fue testigo del apogeo de la cultura chimú y de importantes desarrollos culturales y políticos en otras regiones de Perú. El legado de los chimúes, especialmente su impresionante arquitectura y cerámica, sigue siendo una parte importante del patrimonio cultural del país. Durante el período de 1438 d.C. a 1533 d.C., Perú experimentó el apogeo y la caída del Imperio Inca, uno de los imperios más grandes y sofisticados de América precolombina. Aquí tienes un resumen de los principales eventos y características de este periodo. Imperio Inca, 1438 d.C. 1533 d.C., ascenso de Pachacútec en 1438, Pachacútec, un líder inca, ascendió al trono y comenzó una serie de conquistas militares que eventualmente llevaron a la formación del Imperio Inca. Expansión del imperio. Bajo el gobierno de Pachacútec y sus sucesores, el Imperio Inca se expandió rápidamente, conquistando y unificando territorios a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Ecuador hasta Chile. Organización social y política. El Imperio Inca estaba altamente centralizado, con el gobernante supremo, conocido como el Sapa Inca, gobernando desde la capital, Cusco. La sociedad estaba estructurada en torno al concepto de Ayllu, unidades familiares que compartían tierras y recursos. Arquitectura y obras públicas. Los incas son conocidos por su impresionante arquitectura, incluyendo la construcción de la ciudad de Machu Picchu, considerada una de las maravillas del mundo antiguo. También desarrollaron un elaborado sistema de caminos, conocido como el Capac Ñan, que conectaba todo el imperio. Economía y agricultura. La economía inca se basaba en la agricultura, con sistemas de terrazas agrícolas y canales de irrigación que permitían el cultivo de una variedad de cultivos en diferentes regiones climáticas. Religión y cosmología. Los incas tenían una religión politeísta que adoraba a dioses como Inti, el dios del sol, y Pachamama, la madre tierra. También practicaban sacrificios humanos y ofrendas rituales. Contacto con los españoles. Llegada de los españoles en 1532, el conquistador español Francisco Pizarro llegó a territorio incaico y capturó al emperador inca Atahualpa, desencadenando la caída del imperio. Conquista española. A pesar de la resistencia incaica, las enfermedades europeas y la superioridad militar española llevaron a la rápida caída del imperio inca. En 1533, Cusco, la capital inca, cayó en manos de los españoles, marcando el fin del dominio incaico en la región. Este periodo fue testigo del apogeo y la caída del poderoso imperio inca, que dejó un legado duradero en la historia y la cultura de Perú. La conquista española cambió drásticamente el curso de la historia peruana, dando inicio a la época colonial y marcando el comienzo de una nueva era para el país. Cambios políticos y sociales. Inestabilidad interna. A medida que el imperio inca se expandía, también enfrentaba desafíos internos, incluyendo conflictos por la sucesión al trono y rebeliones en las provincias conquistadas. Transformaciones culturales. El contacto con los españoles y otros pueblos indígenas llevó a intercambios culturales y sociales, así como a conflictos y tensiones entre diferentes grupos. El siglo XV fue un periodo crucial en la historia peruana, marcado por el apogeo del Imperio Inca y el inicio del contacto con los europeos, que eventualmente conduciría a la conquista española y la transformación radical del paisaje político, social y cultural de la región. En 1532,